Ana nos menciona diversos puntos entre situaciones traumáticas, tanto a nivel familiar. También hace referencia a parálisis del sueño y varias interacciones que has tenido en esas parálisis con entidades que has visto, como seres reptilianos, otro extraterrestre ojón de cuerpo blanco. Am, por ahí también nos menciona un encuentro que tuviste con un arturiano. Cuéntanos la experiencia que tuviste con la ayahuasca. Esto fue en el 2024. ¿Qué sucedió ahí? En ese tiempo me encuentro con una amiga que hacía años no nos habíamos visto. Ujú, Ella sí ya practicaba la toma de la ayahuasca. Yo le comentaba que veía cosas, además de canalizar, y ella me dice, bueno, deberías de experimentar la toma para ver qué es lo que podés ver. Y al mismo tiempo sanar los karmas y los traumas que generacionales. Cuando asisto ese día, llegamos como a las 7 de la tarde. Yo ahí en el relato comento que se veía un humo, era algo transparente, que el cuerpo lo sentía muy pesado, me nublaba la vista, hasta me ardía los ojos, sentía dolor de cabeza. Fue algo, no sé cómo más explicarlo, pero cuando ingiero el líquido de la ayahuasca, enseguida empiezo a tener palpitaciones. Y estando consciente, porque también abría los ojos, veía a estos seres. Y si cerraba los ojos, también los veía. Y al mismo tiempo veía el lugar donde estábamos todos. O sea, no es que fue un trance que me dormí, ujú. no me dejó inconsciente. Y fue una seguidilla de imágenes, ¿viste? De verlo. Al Arturiano, a Enki, a esa hormiga humanoide, a ese ser que era todo blanco con ojos gigantes. Y en una parte aparezco yo muy pequeña con una mantis que tenía como más de 20 metros y esta mantis solamente me observaba y ella tenía un montón de cápsulas con personas adentro. Tuve muchísimo miedo, sin embargo, me acerco a esas cápsulas a romperlas porque vi a mis familiares y a otros amigos míos. Yo rompo esas cápsulas y recuerdo que saco a estos familiares, pero después de ver que saco a mis familiares, directamente paso a ver bueno, ahí fue cuando aparece Enki. Fue todo muy, muy rápido. Ujú. Vuelvo a retomar conciencia, abro los ojos y ahí vi a todos los líderes del grupo, y todos eran reptiles y todos me observaban a mí, o sea, estaban, las personas que habían ido conmigo al ritual, todas estaban llorando, vomitando, gritando, y encima a las personas se le veían estos pulpos, le digo yo, pero eran entidades muy feas, muy raras, con muchos tentáculos negros. Y al mismo tiempo estaban estos reptiles observando a esas personas y observándome a mí, pero ninguno se me acercaba, ninguno me decía nada. Era bien, me observaban desde lo lejos. Cuando vuelvo a cerrar los ojos, ahí escucho una voz amenazante que me decía, dame el código, quiero el código y me lo vas a dar, dame el código. Algo, tuvo una corazonada, que algo me decía, no se lo des, Celeste, no le tenés que dar nada. Entonces dije, no, no te voy a dar, no te voy a dar nada, el código es mío. Ni qué código era o a qué se refería de qué código. Eh, Después de eso, escucho una voz femenina y me dice que era la Madre Tierra. La Madre Tierra me hace sentir lo que ella siente, lo que ella piensa, lo que ella quiere, y y ese deseo de amor, de esperanza, pero al mismo tiempo era preocupación, era miedo, pero ese odio lo volví a convertir en amor, o sea, yo no me mostraba como que no podía destruir la vida que hay en este universo, sino que a esa vida
había un cierto grupo que sí se le podía dar una oportunidad y a otro grupo no, porque se portaron muy mal. Y ella misma me decía, mira, y yo no quería, porque todo lo que ella me hacía sentir fue muy fuerte. Tenés que mirar y tenés que aprender, me decía. Cuando vuelvo a levantar la vista, a mirar el fuego, tomé la conciencia hasta de los reptiles. Entonces podía sentir lo que pensaban los reptiles, podía sentir lo que sentían las personas que habían asistido al ritual, podía ver sus problemas, podía ver sus angustias, podía sentir su dolor físico, podía sentir lo que la naturaleza sentía, o sea, fue mucho de Sin golpe, duda, fue un montón lo que vi. sin duda. Cuando termina la sesión, o sea, cuando termina el ritual, que ya se me fue el efecto, Ujú. yo veía todas esas luces, perdón, todos esos números en el cielo, como en la película de Matrix. Vi Claro. el código que pasaban, los códigos que pasaban en el cielo. Y por eso noté. Yo miraba y las nubes no eran nubes, eran números con forma de nube. Los árboles tenían, las hojas eran forma de números, los troncos eran forma de números, todo era un código que cambiaba el dígito constantemente. Entonces, a mi manera dije, bueno, tal vez estoy viendo los códigos que con los que forman el holograma. Ok. Y te da un mensaje también la Madre Tierra ahí, ¿ya? Ah, sí. ¿De qué trata? Toma lápiz y papel. Yo en ese momento no tenía el lápiz y papel. Me muestra un meteorito, veo caer un meteorito, donde ese meteorito, además de expulsar fuego, sí vi muchas inundaciones, vi catástrofes en todo el mundo, no solamente en un sector o en un país, en todo el mundo. Vi la gente desesperada, no sabían a dónde esconderse, a dónde huir. Y ella me dice que entre el 2027 y el 2030 va a pasar sí o sí porque tiene que haber una limpieza en el universo. Esa limpieza, hay personas que están tomando conciencia, hay personas que se están dando cuenta que todo es una mentira, que hay que reencontrarse con uno mismo, y al reencontrarse con uno mismo, se prenden como un faro de luz. Eso yo no lo escribí, pero sí lo recuerdo porque me mostraba cada personita conectada consigo misma, conectada con ese amor. Yo veía que éramos todos como faroles, todas lucecitas. Entonces me mostraban toda esa cantidad de personas como lucecitas y las personas que no despertaron, que terminan siendo zombies o terminaron, o su alma quedan depositada dentro de humanoides robots y van a quedar ahí para siempre. No van a tener posibilidad de volver a conectar con el amor crístico. Eligieron eso, eligieron no creer, eligieron burlarse, eligieron hacer daño. O sea, me mostró el corazón de esas personas, el corazón y la forma en que pensaban también. Entonces, sí o sí va a pasar y es algo que no se puede evitar, solo que, bueno, es como misionar, ¿no es cierto? Es como que a mí me demostraba y me decía, cada vez que vos puedas hablar con alguien, contale que esto no existe, que esto es mentira, o cómo puedes trabajar tu amor propio, o que deje de rezar, o que deje de invocar a cierta entidad, a cierta así, imagen religiosa. Me fue mostrando cosas en ese trance. Pero la misma Madre Tierra me decía que el poder lo tenemos las mujeres, porque así como tenemos la de crear vida, ella también crea vida, que esa vida somos nosotros, somos los animales, somos los hombres, somos las mujeres y todo lo que tiene vida. Pero todo eso que tiene vida hay cosas que actúan desde el amor y otras cosas directamente tienen maldad. Más allá de que estén las bestias que estén controlando,
manipulándonos la mente. Son ellas también que provocan todo esto. Entonces, va a llegar un momento que después de la catástrofe, en dos mundos lo anoté yo. Ella me mostró un sector que va a mostrar todas las personas que sí tenemos ganas de estar en amor y sentir paz una vez por todas, y después el otro mundo serían estas personas que ya están contaminadas, personas que no tienen arrepentimiento, que le gusta la maldad, no sé, cosas feas me mostró de esas personas, no sé cómo explicártelo, fue mucho. Yo trato de buscar las palabras correctas, pero creo que creo que lo estoy haciendo bien. Sin duda, claro, calza perfecto con diversa información que hemos venido recopilando, no solamente lo que hacemos en la hipnosis interdimensional, sino también otros colegas que están en ese proceso de entregar conocimiento para que la humanidad se empodere. Sin duda, información interesante. Obviamente vamos a hacer la investigación correspondiente porque no es el único punto, obviamente, que de las experiencias diversas que has tenido. Así que va a ser interesante toda esta investigación. Cuéntame, Ana, ¿con quién vives? Desde Argentina nos contacta Ana, tiene 37 años y son diversos los puntos donde ha tenido experiencia con entidades, razas, seres que ya hemos visto en diversos casos, pertenecientes principalmente a la cuarta dimensión y que deambulan en el astral. Si bien inicialmente fueron diversas hojas con muchas experiencias que ha tenido, obviamente intentó resumirlo en un par de ellas. Aún así, sigue siendo de alto impacto todas las experiencias que ha tenido muy vividas, muy claras, pero ya deja en evidencia la capacidad que tiene de poder conectar con estos planos sutiles. Nos menciona algunas situaciones traumáticas acontecidas en su plano familiar, como mencionaba también la experiencia con diversas entidades como reptiles, arcturianos, eh, insectoides, parálisis del sueño también, pesadillas con imágenes, figuras también que escucha voces, ve seres transparentes, ve los orbes en el cielo, duendes, elfos. Tuve una experiencia bien particular con la ayahuasca también, donde eh, presencia diversas entidades, seres. Todas estas situaciones las vamos a investigar para ver qué es lo que se desprende de ahí. Vamos a iniciar, Yanni, con pesadillas, ¿ya? Por ejemplo, nos comenta en uno de esos sueños que se ve ella misma, con otro aspecto, cabello largo, colorado, tiene dos hijos, vive apartada del pueblo, en una zona verdosa con muchos árboles, hermoso lugar. Su refugio es el hueco de una piedra, allí encuentra paz. Chequea qué sucede ahí. Ahora, Es una especie de recuerdo. ¿ya? Es como si estuviesen tratando de activar, le entregan ese recuerdo para poder activar una programación en ella. Ujú, La programación tiene que ver con el aislamiento, con la separación de ya, otros, con la soledad, como si formaran una especie de vacío. ujú. ¿Quiénes están activando ese recuerdo? Hay varios grises con ella. ¿De qué tamaño son los grises? Deben ser como aproximadamente unos 25, 30 grises que están junto a ella. Son todos altos, tienen distintos rangos, como distintas funciones también.
Ujú. Ok. Entonces activan un recuerdo, no una imagen proyectada. Ella vivió, No, sí, ¿no? Ya, vivió sí, entonces. es un recuerdo, sí. Ya. Vamos a pasar a alguna de las parálisis del sueño. Nos menciona que un reptil mantiene relaciones sexuales con ella, puede verlo y también se hace pasar por personas que no conoce. Revisa qué ocurre. Sí, hay extracción de su fuerza vital también, No solo su no energía. solamente de Mm, la zona pélvica, sino que también de energético directo. Es como si el reptil tratara de absorber directamente de su zona genital ujú. del reptil hacia el mismo. Es como si se tratara de llenar de energía. Es un reptil. Sí, sí, es bastante grande, sí, es como bien corpulento. Ok. En otra ocasión, en parálisis del sueño, percibe un extraterrestre con ojos grandes. Tiene un traje de color blanco sobre su cuerpo y alcanza a percibir que son tres. La llevan a una nave, la acuestan desnuda en una camilla metálica, cubren su cuerpo con un gel transparente. Del techo baja una aguja hasta introducirse en su boca y le rellenan con un gel. En la pierna implantan una cápsula con el número 23. ¿Qué sucede ahí? Eso es una abducción Ujú. directamente. Ellos lo hacen tanto de forma física como de forma energética. Están tratando como de alterar algo en su cuerpo, como Ya. químicamente su cuerpo. Ujú. El código no está completo, es 23 332 001 Ya. 23 332 001. 001, sí. Y no está completo. O ese es completo. Ese es completo. Ya. ¿Qué quieren conseguir con Sí, ese código? el líquido hace como una especie de, como de recubrimiento, Ujú. como si encapsulara, si trataran de encapsular algo dentro de ella. Ya. Y el líquido es como para infectar desde dentro del cuerpo con parásitos. De hecho, ella trata en varias ocasiones como de moverse, de tratar de sacárselo. Produce como esa sensación como de arcada en el cuerpo físico. Ok. Sí, adicionalmente este líquido, Patrick, separa como el cuerpo energético de ella. Y también en el cuerpo energético comienzan a hacer lo mismo, es como si estuviesen infectándolo hacia adentro, como si trataran de evitar reactivación de códigos dentro de ella. ¿Quiénes están manipulando esa abducción? Son tres grises altos, Que son los tres que ya ves ahí. sí. Y aparte hay cinco pequeños, quedan como elementos para que ellos vayan colocando como este líquido alrededor de ella. Inclusive es como si descendieran la manguera. Es como si lo estuviesen asistiendo. Ok. Son como bien inanimados los grises pequeños, son como casi robóticos en sus movimientos. Ujú. Revisamos otra situación. Dice que también ve otro ser con ojos grandes, gris, con traje negro. Ingresa a su dormitorio, le escanea el cuerpo y el zumbido es tan fuerte que lastima su cerebro. Cuando logra astralmente salir de su cuerpo, se ve acostada sobre su cama paralizada. Y en la puerta, un portal, el ser gris con 2 metros de altura la observa y se retira. Luego se incorpora nuevamente a su cuerpo físico. Despierta muy asustada. ¿Qué ocurre? Sí,
estaban esperando que hiciera eso, estaban esperando que ella tuviese como esa proyección ¿Ya? astral y poder asegurarse de que efectivamente estaban haciendo como el trabajo bien, por eso él se retira sin mucho inconveniente, no la retiene tampoco. Es como si estuviesen testeando que efectivamente el producto lo está realizando. Ok. Y es tal cual, es un gris de 2 metros. Sí, es un gris alto, no sé si de 2 metros, pero tiene como 1,90 m, un metro Ya. ochenta, es alto, es Mm, mucho más alto. ya. Ok. Tiene conciencia Ana que desde los 14 años está manifestando estas parálisis del sueño. Bueno, ahí he visto seres grises, reptiles, pleiadianos. Siempre la llevan a sus naves, naves que son metálicas, otras son orgánicas, como con paredes de tejido muscular, tienen vasos, arterias, venas, sistema nervioso, latidos y fluidos. ¿Ok? Curioso esta nave orgánica con esa característica. Verifica, Yanni, si tuvo una abducción de algún artefacto con esa característica. Y estoy revisando si es que hay algún... Lo muestran más como un reflejo. Es ¿Ya? como si ella misma exteriorizara, es como si, literalmente es como si se diera vuelta y estuviese observándose como ella es por dentro. Ok. Pero el espacio siempre es metálico, siempre es como completamente artificial. No hay nada orgánico dentro de la nave más que cápsulas donde contienen muestras biológicas de ella y de otras personas. Ok. Vamos a chequear aquella situación que mencionaba sobre la experiencia en la toma de ayahuasca en el año 2024. El efecto tuvo una duración de 9 horas. Esto fue en la provincia de Rosario. Dice que al llegar al lugar había una casa y un hermoso patio verdoso. Sin embargo, ve una energía muy pesada, gelatinosa, transparente, moverse. Lo sintió como entrar en una cápsula que solamente tapaba ese gran patio y la casa del lugar con las personas dentro. Recuerda ver esa atmósfera densa que incluso le nubló la vista. Antes de la ceremonia, se colocó su piedrita en su chakra solar y también le llamó la atención que ese día se encontraba con su periodo, el cual le hizo estar más sensible y perceptiva a todo lo que estaba aconteciendo. Eh, Dice que en esa experiencia se le presentó un ser nuevamente con un ojo blanco, bien grandes sus ojos, una hormiga negra de 20 metros con traje, un arturiano de 20 metros, ¿ya? Y también Enki, un hombre barbudo, súper musculoso en su mano y que en su mano tiene sujetada una cartera, muy similar a la figura que está en la pared de las pirámides de Egipto. Y una mantis de 20 metros, ¿ya? Que tenía encapsulado a varias personas, entre ellas a su familia. Verifica qué ocurre. Y lo que ella siente en el fondo al entrar como a esta cápsula, no es una cápsula, es como el cambio de densidad que hay alrededor ¿Ya? del Ujú. área. Se programó el proceso en sí, como el evento se programó. ¿Ya? Enviaron directamente a su amiga, Ujú. la controlaron para poder enviarla justo en ese momento, justo con ese estado en el que ella estaba. Claro, hay que considerar en paréntesis que la amiga fue quien le ofrece que experimentara la ayahuasca. Ujú. Sí, ¿Ya? Y esos seres que ella ve ahí. sí, se muestran ante ella los tres. No, Este insectoide que parece hormiga. ¿ya? O sea, no son imágenes proyectadas, no son No, parte de un estado alterado de conciencia, nada de eso. O sea, son los seres no, que se mostraron. sí, sí, ¿Ya? Nos iban mencionaba, directamente con ella. y nos mencionaba también Ana de que veía los reptiles que controlaban todo este grupo, todo este procedimiento de ayahuasca, y sobre cada uno de los integrantes una especie de ser tipo pulpo. ¿Qué hay ahí? Sí, es como esta especie como de medusa,
¿Ya? Es como una especie de extractor biológico. Ujú. Se ubica en distintas partes del cuerpo de las personas que están ahí. Y si se comienzan a alimentar de la experiencia que tienen cada uno de ellos, es como si absorbieran eh, energías tanto como em, es como una mezcla entre energías como positiva y negativa. Se va como jalando hacia dentro de esta especie de medusa. La encapsula. Dentro de ella empieza a crear como una especie de cilindro con este líquido blanco dentro. Es como si a medida que lo hicieran empezaran como a engordar. Ok, entendemos que pueden estar las mantis, reptiles u otros seres que son bastante cotidianos, pero ¿por qué razón está Enki ahí? ¿Y por qué se muestra ante Ana? Porque está buscando el código que tiene ella. El código genético se refiere a algo genético, a algo fisiológico, que permite la conexión con su mano luz. ¿Ese código es solo de ella o algo que también puede utilizar estas bestias en contra de la humanidad? Lo quieren porque lo pueden utilizar. Pueden manipular la energía que sale del código. Ok. Dice Ana que en ese momento en el trance ingresa un cubo negro y por adentro se diseña el cuerpo físico de una cierta especie que va a ingresar al holograma. ¿Qué es ese cubo? ¿Qué ves ahí, Jenny? Y efectivamente, es como una especie de laboratorio portátil el cubo. ¿Ya? Lo que ella ve son estas copias que ellos están creando para poder colocar dentro esencia de ellos, tanto como de energía para poder ingresar dentro del holograma y tomar más control sobre las situaciones que suceden acá, Ujú. parecer más humanos, por decirlo de alguna forma. Ok. Dice que luego a alguien que no se deja ver le pide 3 veces el código y él le dice que no. Ana se niega a entregarle ese código. Y al despertar del trance ve en el cielo números que cambian de dígito constantemente. Naves esféricas moverse de aquí para allá, códigos verdes como en la película Matrix. Las nubes del cielo son números, los árboles son números, todo lo que le rodea era un código numérico. Y al ver al organizador del ritual, todo eran reptiles y podía verlo específicamente. Veía sus cuerpos que eran de 3 metros, color verde oscuro y muy musculosos. Em, ¿Qué pasaba con esos códigos numéricos que se veían en todos lados, Yanni? Es parte de la programación que tiene la malla. Está Ujú, basado en un sistema numérico. ujú. Ese es el código que puede ver ella. Al negar el hecho de entregar su información es como si se activara dentro de sí misma y puede observarlo. De hecho, la persona que se lo está pidiendo, Patrick, es Enki directamente. Él quiere que se lo entregue. Ok, Patrick, dime, te escucho. sí. ¿Ellos pudieron obtener el código? No. No, no, Ujú. No, no hubo ninguna entrega porque ella se escuchó a sí misma, se escuchó a su propia energía que estaba sosteniéndolo en el fondo. muy bien. Ujú. Usó su soberanía energética para poder evitar la entrega de los códigos. Hay algo que también acontece luego. Dice que en el mismo trance tiene contacto con la madre tierra. Le dice que la energía es femenina, que es sagrada, que la mujer tiene el poder de este universo. Así también le manifiesta que entre el año 2030, 2027, 2030 vendrán importantes situaciones catastróficas. Le muestran, no vamos a dar detalle al respecto, sí, pero situaciones obviamente
que tiene que ver con el proceso de limpieza de, de este holograma. Y que las almas de algunas personas van a pasar a cuerpos híbridos que son robots y jamás podrán salir de ahí. Y la conciencia de la Tierra se divide en dos mundos o grupos de personas, aquellas que renacen con el amor conociendo la verdad y el otro grupo son las personas que no aceptan la verdad, las que no quieren cambiar y las que no son tomadas y manipuladas por bestias, incluyéndolas también. Em, bueno, ahí también sintió el amor de la Madre Tierra, que tenía este enojo pero con decepción. ¿Qué ves ahí, Yanni, con respecto a esa información que recibe de Gaia, como le dice? Hay una manipulación Ujú. por parte de las mismas entidades que están ahí con ella, Ya. de poder como separar, me lo muestran como división. Ujú. eh, sí, es como una división del mismo conocimiento. Quieren ganar la confianza a través de hacerse pasar por la Madre Tierra. Sí, sí, quieren que ella como entregue igualmente esta información Mm. para poder seguir generando. Por eso le genera tanto miedo y le muestran tantas cosas como feas, horribles, es como un sentimiento que se empieza a formar como en el estómago, empieza a salir hacia arriba como si fuera fuego. Tratan de generar ese quiebre en ella a través del miedo colectivo que se pueda generar, Claro, para que exista nuevamente la manipulación de que lo puedan proyectar. Por eso también le dicen que tiene que comunicarlo para que la realidad se empiece a modificar y empiece a funcionar en base al diálogo que ellos tienen, como al... mm. Yani, dile a la Mir que determine la cantidad de seres luz que necesitamos para esta liberación. Sí, la Mir va directamente con Diana y Palmor, van a abrir entre los tres los portales. ¿Ya? Se abre como un portal bien grande en Ujú. el cual empieza a bajar una frecuencia primeramente. Es como energía pura que empieza a expandirse. Se siente como un calor que se comienza a expandir alrededor. Luego bajan también humanos luz. Em, la Mir los comienza a verificar tanto con Diana como con Palmor. Comienzan a crear como esta especie de, es como si los tres toroides de cada uno de ellos se fundiera y en el centro comienzan a bajar cada uno de ellos. La Mir le cierra el paso a varios, los va dejando de lado, incluso es como si se devolviera, como si rebotara, Ujú. y dice que se necesita energía completamente positiva y que va a evitar a toda costa que haya intervención con esta liberación. Sí, comienza a expandirse toda la energía alrededor de cada uno de los humanos luz, como si portara parte de este flujo que está cayendo de energía y se rodearán con ellos. Son como una especie de esfera que empiezan como unos aros que empiezan a como a calibrar cada uno de ellos. Em, Luego se colocan todos alrededor, por movilizarse la energía y es como si pasara por cada uno de ellos. La energía se ve como también traspasa a los humanos luz alrededor. La Mir cierra completamente todos los portales junto con Diana y Palmor. Se colocan por fuera de toda esta espiral, comienzan a crear esta cúpula alrededor. Empieza a expandirse toda la energía por arriba de las paredes de la cúpula y empieza a caer eh, como este pilar de energía encima de Ana. Sí, me dice que son 13.414. Ok. Sí, ellos van a comenzar a hacer la extracción
Adelante. completa de todos Mm, los dispositivos. mm, Hay más que nada como un dispositivo bien grande aquí en la cabeza. Es como una especie de casco sin la parte frontal, sin visera, pero es como si fuera, como si se extendiera por el cuello hacia abajo. Em, Corta como la comunicación y de hecho hay como una especie de aparato, es como un cono, em, como una especie de triángulo hacia abajo, como la parte abierta hacia abajo y la parte en punta hacia arriba. Hace interferencia completamente con la conexión con su mano luz. Hay un dispositivo en la zona del plexo que se extiende como por todo el cuerpo hasta la parte de atrás, a la espalda. Hay varias emociones que están cristalizadas alrededor del dispositivo. Es como si se extendiera como una especie de como piedra opaca alrededor. Es como bien duro. Hay un extractor en la zona pélvica. Hay una especie de abrazadera a la altura de la axila, hacia arriba, hacia el hombro, en los codos y en las muñecas. Tienen como unas especies de cadenas que están unidas hacia atrás. En la pierna izquierda también hay como una especie de bota que se extiende de la mitad del muslo hacia abajo. Está como anclada a una especie como de tabla metálica negra, cuadrada. Hay parásito en el estómago. En el riñón derecho también hay como una obstrucción. Se ve como si hubiese algo negro dentro de él. El estómago también se ve como bien parasitado, incluso como parte del esófago, como si estuviesen tratando de salir de ella. ok. Hay 4 agujeros bien grandes en su campo energético, en la parte de al frente, como a cada lado, son como especies ovaladas, y en la parte de atrás también están. Hace como una especie, es como si se viera la energía que se deforma antes de llegar a su cuerpo, y es como si se devolviera por el mismo agujero hacia afuera, es como poca calibración. Sí, a medida que este pilar de luz comienza a invadir su cuerpo, se empieza como a destacar, es como si usaran como una especie como de destacador, donde se ven las extensiones de los dispositivos. El dispositivo de la pierna, de hecho, está por dentro del muslo, hacia adentro, hacia la zona genital, por delante y por detrás. Se extiende por la cadera izquierda también. Estas abrazaderas que tienen los brazos también están extendidas e interconectadas dentro. Hay como una especie de esferas negras incrustadas en distintos lados, también de los brazos. Se ve cómo están estas emociones cristalizadas alrededor del dispositivo hacia adentro de la zona del plexo. Si la Mir me dice que va a comenzar primeramente sacando, antes de sacar todos los dispositivos, va a comenzar a extraer cada una de las entidades que está con ella. Ya. Es como si empezaran a salir desde adentro de ella
Patrick, que es como si la sacara como por aquí, entre como la boca del estómago. Ujú. Se ve como empiezan a salir cada una de ellas y la Mir las comienza como a jalar hacia afuera. A medida que va haciendo eso, las va como tirando frente como a unos rectángulos de luz y quedan como congelados, como completamente detenidos. Quedan como atravesados, como si estuviese esta lámina por la mitad de cada una de las entidades. Empieza a sacar a los grises, son muchos grises, son muchos grises, son como entre 20, son 28 en total, grandes, pequeños hay 37. Ya. Hay 3 reptiles grandes también que está sacando ahora, son bien corpulentos, bien grandes. Es como una mezcla entre reptil y dragón, Patrick, son muy grandes, están como demasiado alimentados. Ya. Y por último comienza a sacar un cutulo. Em, Tiene parte de sus tentáculos como por debajo de los brazos de ella, entre medio de las piernas y de las caderas. Ujú. La mire es como si tirara un rayo y comenzara a expandirse, se hace como una especie de pared frente a ella y se comienza a expandir y a medida que se va expandiendo el cútulo tiene que sacar sus tentáculos, si no se va a quemar. Ok. Ahí es cuando lo saca completamente y lo coloca dentro de esta pared de luz. Es como si lo pegara ahí, lo extiende, es como si lo extendiera hacia los lados. Si ahora me dice que va a proceder por la extracción están completamente inmovilizados y va a sacar todos los dispositivos de Ana. Muy bien. Adelante. Retiremos los dispositivos. Sí, lo primero que hacen es empezar a hacer este movimiento de energía que va directamente hacia sus pies. Es como si se estuviese comiendo. Se ve como se empieza como a carcomer toda esta plataforma negra en la donde ella está parada, Ujú. que va directamente a su pie izquierdo. Comienzan a levantar todo el dispositivo y a medida que se va levantando comienza a expulsarlo hacia afuera, como son como pedazos, como esquirlas de metal que van quedando incrustadas en este pilar que está alrededor de ella. Ujú. La mira incrementa la energía junto con Palmor y Diana, es como si incrementaran la densidad de la energía que está alrededor y como se engrosara y porque van cayendo estos pedazos de metal como mucho más allá. Entonces se engruesa para que se vayan deteniendo y sean completamente eliminados cada uno de ellos. Se levanta por completo todo el dispositivo de la pierna izquierda. De la rodilla salen 2 esferas negras, una de la parte de adelante y uno de la parte de atrás. Al irse generando como esta vibración hacia arriba, la extensión que hay del mismo dispositivo hacia la zona pélvica y hacia la zona de la cadera se comienza a retraer, se comienza a quemar completamente todo como la extensión y se comienza a retraer el dispositivo. Sale de la parte de adelante 2 placas metálicas negras y la extraen completamente. Se ve como el flujo de energía comienza a subir por la pierna, por ambas piernas hacia arriba. Van directamente a la zona pélvica. Eh, la MIR guarda como todo el espacio nuevamente. Incluye a Palmor y Diana que se colocan como de forma paralela a ella y comienzan a mover con más intensidad la energía que está alrededor. Hace que se concentre más
y comienza a ingresar directamente por los pies. Se siente como calor hacia arriba que va desde de los dedos de los pies hacia el talón y luego sube por toda la pantorrilla hasta la rodilla. De la rodilla es como si se expandiera energía hacia los lados y luego esa misma energía con el mismo impulso va directamente a la zona pélvica donde está el dispositivo de extracción. Empieza a quemarlo, se comienza a levantar toda esta estructura hacia arriba y empiezan a salir unos tubos desde adentro. Son 3 tubos que están como en la zona donde están como los ovarios y el útero. Ujú, Empiezan a salir, hay toma de muestra. En estos dispositivos se ve como tejido, así como extendido, el cual la MIR los comienza a desintegrar completamente junto con sus manos y los deshace. Empieza también a eliminar como la memoria del dispositivo. ujú, Sigue subiendo la energía, sigue acumulándose como en la base y empieza a levantar todo el dispositivo, está extendido por ambas caderas, se levanta hacia los lados también, empieza como a absorber todo el pilar alrededor, eh, todas estas esquilas que salen, es como si se fragmentara el mismo dispositivo y se comenzara a salir y a medida que va chocando con el pilar alrededor de ella se va desintegrando, se transforma en esta arena. Luego sube nuevamente la energía hacia el estómago y en el estómago es como si se empezara como a sentar esa energía, es como si se moviera como una especie de ola que está dentro de su estómago hacia los ujú, lados, que empieza a quemar los parásitos que hay dentro. Luego sube directamente por el esófago hacia arriba, se junta con la energía que sale de los pulmones de ella. Es como si se reactivara una energía en su interior que empieza a impulsar el mismo dispositivo con toda esta ujú. estructura como de piedra alrededor hacia arriba. Se siente el pulso mismo de ella, es como si reconociera la energía que está ingresando y como que reactivara su porcentaje luz dentro, e impulsara a que este mismo también pueda como salir hacia afuera. Comienza a levantar, se levanta toda la estructura, queda como encima de ella y a medida que queda encima, Lamir con Diana comienzan a levantarla. Se empieza a salir toda esta esquila hacia los lados de metal completamente. Queda este aro alrededor de la zona del plexo, que está como incrustada todavía. Lamir me dice que va a seguir hacia arriba para poder quitar todos los dispositivos y cortar como la interferencia que hay con su mano luz, para que su mismo mano luz envíe esta energía dentro de ella y pueda irlo disolviendo. Sigue subiendo toda la energía, va directamente a los brazos. Diana corta todas las cadenas que están alrededor, estas 3 cadenas de cada brazo, y comienza la energía a bajar por los brazos, y a medida que sucede se va como saliendo hacia arriba, se despliega hacia los lados como si se abriera esta como abrazadera Ya. y se comienza a desintegrar. Comienza también a salir mucha esquirla de metal hacia el pilar. También empiezan a salir estas esferas negras, son como unas especies de canicas que empiezan a quedar detenidas en el pilar de luz y empiezan como a movilizarse, como a vibrar, y a medida que se van vibrando se ve como se va liberando como una onda de energía dentro de ella, es como si hubiese energía como encapsulada, como atrapada dentro de estas canicas. Sucede lo mismo tanto con los que están en los codos y con los que están en la muñeca. Todos se abren y empiezan a salir como estas canicas que quedan atrapadas en todo el pilar alrededor del cuerpo de Ana.
A medida que se van desintegrando, se va expandiendo la luz alrededor y es como si se amplificara. Se coloca, hay como más densidad que evita que estas esquilas lleguen muy lejos, sino que quedan como al principio y se comienzan a desintegrar. Luego sube la energía directamente a la zona de la garganta y de la garganta es impulsada hacia arriba. Se expande como un rayo de luz hacia atrás, hacia la zona del cuello, como que liberara toda esa zona y luego comienza a abrirse todo el dispositivo desde la parte de atrás hacia adelante. Empieza a abrirse, es como si fuera como una flor metálica que se despliega hacia los lados y a medida que se va desplegando, se van saliendo todas estos pedazos de metal hacia los lados. Si me dice la Mir que hay programaciones y engramas activos que están relacionadas como al programa principal. Ya. Sí, me dice que va a esperar también la conexión. Así que lo primero que hace es cortar como la mitad de este cono hacia arriba que está en su coronilla y es como si saliera un pulso de energía bien fuerte hacia arriba y luego comienza a expandirse hacia los lados. Es como si se agrandara y a medida que va pasando eso va desde arriba, empieza a frecuenciar energía, es como si hiciera la reconexión. Hay un pulso de energía que baja, que se comienza a expandir hacia los lados, empieza, es como si eh, se expandiera una luz blanca, muy fuerte alrededor de su coronilla, y esto hace que todas las programaciones y los engramas se vayan como desintegrando completamente. Baja este mismo pulso hacia la zona del plexo, y del plexo se empieza a ver como todo este aro como de piedra se comienza como a resquebrajar, Ya. empieza a emitir luz y un sonido, es como una vibración que se genera en la zona del plexo de ella y se va expandiendo hacia los lados. Comienza como a desintegrarse todo esta, como lo rocoso que tiene, se abre directamente, es como una especie como de cristales, como algo cristalizado, y esa misma se empieza como a disolver. Es como si se empezara como a desintegrar, pero es como si se desintegrara dentro de ella con el calor. Y se ve como la emoción comienza como a tomar es como como tranquilidad, se siente como mucho más pasivo, mucho más como relajado, continuo. La emoción se ve mucho más equilibrada desde aquí del plexo hacia los lados. Y ahora la van a quedar frecuenciando para sellar estos agujeros que hay en su campo energético para que pueda iniciar su proceso de integración. Ujú. Empiezan todos los humanos luz, sigue el flujo muy grande afuera de energía, empieza a circular desde arriba, desde los pies hacia arriba, como atravesando todo el cuerpo, y empieza a formarse el toroide, que empieza a desviarse como toda la energía hacia dentro de la punta de sus dedos y empieza a fluir hacia arriba de sus brazos hasta el centro, y en el centro se comienza a frecuenciar nuevamente, empieza a emitir una frecuencia como una especie de zumbido hacia los lados que se comienza a expandir. Me dice la Mir, de hecho, él sale desde esta cúpula en donde está ella con los humanos luz y con el flujo de energía, junto con Diana y Palmor, y van directamente a donde están las entidades. Y me pregunta la Mir si es que necesitas alguna interacción con ellos. Eh, Necesito interactuar con Enki.
¿Qué te dice de Enderork? ¿Está por ahí? Sí, me dice que sí, pero Lamir como que está molesto por tu solicitud. Sé como que se molestó porque quiere hablar con él. Lo que pasa es que él es que está detrás de todo este código, de todos estos códigos. Es más que nada por eso, saber si tiene alguna información respecto, por qué está tan desesperado básicamente con obtener esa información. Porque las bestias que están ahí son solamente testaferros de Enki. ¿O Sí, no es así? están conectadas con él. Sí, po, Enki los mandó. Sí, sí, él Ujú. Él es como, en el fondo no es como si lo hubiese mandado, pero sí los nutre a que lo hagan. Es como si los incentivara indirectamente a que fueran así, pero me dice Lamir que sí te va a hacer la conexión. De Gracias. hecho, me pone detrás de él y me cubre con una especie de pared de luz a mí y a Palma. Perfecto. Dice que no quiere que las energías se mezclen. Totalmente. Estoy de acuerdo con Ujú, ella. Gracias por la sí, protección. Ya. ¿Llega ahí? sí. Ok, pregúntale. Normalmente vemos a sus testaferros, entidades que están ahí buscando los códigos, experimentando, pero ¿por qué él se hace presente de forma directa? ¿Por qué razón? ¿Qué hay en especial en Ana que lo lleva a que se manifiesta? Es la combinación que tiene, me dice. ¿Ya? Le Y no, está contestando a Lamir, que es la combinación entre lo energético y lo físico que ocurre en ella. ¿ya? ¿Y no era suficiente con la cantidad de bestias que estaban ahí alrededor de Ana para obtener esa información? Dice que no. ¿Qué? O sea, en realidad dice un montón de tonteras más, pero dice que no en el fondo. Dice que no es de nuestra incumbencia meternos en temas que no son relevantes para nosotros, que somos simples como cosas de su propia creación y que debemos tenerle como una especie de pleitesía. Sí, pues el respeto se gana, pero así como están sometiendo al humano que creó, no comulgamos con ello. Y tenemos la petición directa de Ana para hacer esta intervención y ella se quiere liberar y los códigos le pertenecen a Ana por la misma razón. ¿Qué quiere hacer con esos códigos? Sí, la Mir se me acerca a Patrick y me dice que lo vea yo. Ocupa como, es como si pusiera su mano ¿Ya? encima de los ojos de Diana. Ujú. ¿Qué información te entrega? Él cree, es una, no está seguro de lo que está haciendo Patrick, pero él cree que si hay una combinación específica de energía, tanto de cuerpo físico como de biología, él puede crear como otra especie humana después del reseteo. Modificar el código que tenemos, quitar el 2% de luz que dejó, ¿Ya? Para no correr el riesgo minimizarlo, nuevamente. Mm. sí, minimizarlo, pero esto es una teoría de él. Él no Está, está completamente seguro de que sea capaz de poder eliminar el 2% de cada uno de nosotros, o sea, ni tampoco de desconectar. Sí, está improvisando. está improvisando en el trayecto y quiere generar otro cataclismo, otro diluvio Sí. con el afán de Lo que resetear. sucede es que él tiene el conocimiento genético para poder extraerlo, pero no sabe si al extraerlo extraería como la función que nosotros tenemos para ello. Correcto. Se supone que ya cultivó o nos dejó un 2% que era lo mínimo que podía, obviamente, para poder hacer toda la manipulación y el desarrollo que nosotros podíamos tener en este holograma.
Claro, él piensa que si disminuye el porcentaje, en el fondo sí va a haber como un cambio Un control total sobre nosotros. sí, en el control que tiene sobre el humano y cómo nos afecta también el holograma. Hay varias capas ahí que me deja ver la Mir con Ujú. respecto a la interacción del mismo. Y también él está siendo utilizado por algo más, mucho más denso que él. Estamos arriba Hay de... algo que está mucho más adentro, que está como mucho más profundo. Ujú. Y por lo visto, en esa desesperación, me imagino que está a contratiempo haciendo toda esta improvisación Enki, ¿no? Si él lo hace ver como que no fuera importante el tiempo, Claro, o sea, ya no existe para ellos, pero sabe que a pero me medida que dice que sí, que a medida que entre más conectemos y entre más estemos conscientes de lo que realmente somos y pierde el control. conectar con esa soberanía de energía, pierde el control de lo que nos implementa a nosotros y del alimento que proporcionamos a él, sobre todo a través del miedo. Es algo que ha existido, ¿Y es en qué algo que ha momento? existido dentro de todo el tiempo, de toda la existencia humana en el fondo, el control que ellos nos han hecho creer de que el miedo es algo negativo y que tenemos que deshacernos de él. ¿Y en qué momento perdió la brújula o el control de la humanidad? ¿Qué fue lo que marcó el antes y el después? ¿Qué se le escapó de sus manos? Ay, si la Mir coloca ambas manos Ujú. frente a mí, es como si me estuviese mostrando algo mucho más atrás. Es parte del flujo, lo describe como si fuese el flujo natural de la energía en donde tiene que haber esa polarización negativa y positiva. De hecho, la Mira ahora es como si lo estuviese increpando. Ujú. Le dice que es demasiado el tiempo que ha llevado en su polaridad negativa, que se suponía que él nos tenía que proteger del Corregir. resto y que se ha transformado en lo mismo que los otros y que ha utilizado esas figuras también para seguir sometiéndonos, seguir desviando nuestra atención, seguir desviando nuestra energía, a seguirlos alimentando a ellos. O sea, el discurso inicial de generarnos esa protección, el cuidado de mantenernos de cierta forma con vida, supuestamente, donde se enfrenta a Enlil, eh, no fue así, no fue No, tanto la protección. no, no se ve que hay como si fuese todo completamente distinto a lo que describen. Claro. Y así como va la evolución de aquellos humanos que están tomando conciencia o despertando, como se dice. ¿Qué pasa con Enderok ahí? Porque ya se le iría completamente de las manos el control que ha tenido sobre la humanidad. Dice que no, Que no va a ocurrir eso. dice que no, dice que nunca va a perder el control sobre su obra. Ok. Él lo Claro, describe así, que somos su obra, siempre va a haber. Puede que algunos se vayan y él va a encontrar el reemplazo exacto. Por eso necesita como lo fisiológico y lo energético de las personas. pero él va a Por vivir eso una las línea, muestra. va a vivir una línea de vida alterna, acorde a su proyecto. Pero quienes van a evolucionar y salgan del holograma no van a estar bajo su control. Dice que inevitablemente van a tener que volver. ¿Por qué? Porque también, a ver, hay que considerar también que existen esferas más elevadas y otros pleromas y otras administraciones que están viendo el descalabro que dejó con el abuso al humano. Sí, me dice que solamente existe una fuente, solamente existe una energía, solamente existe un inicio, solamente una creación. ¿Ya? Y esa Y creación es él. sí, para el aspecto físico sí,
no se lo discuto, pero la toma de conciencia está llevando a otra frecuencia, haciendo que el ser humano conecte con su esencia por mandato divino, no por la que él creó. Sí, me dice que lamentablemente estando dentro de un holograma como él lo creó, como él lo diseñó, estamos dentro de la luz y la sombra, estamos dentro del umbral. Y hay muchas personas que se van a dejar llevar por ese mismo umbral, van a dejar de encenderse. Sí, Eso es lo que espera y eso es el plan. sí, pues y En eso es lo que general, eso es lo que lo sustenta a él, po, ujú. y a otras bestias. Por eso están con este miedo, este susto, con este temor de que el humano siga despertando, se replique esta toma de conciencia. Pero está siendo observado y que la fuente única, claro, puede ser única, única dentro del contexto de la dimensión del se maneja, pero existen obviamente otras fuentes sobre él, sobre lo que él cree. No está pasando desapercibido. ¿Qué te dice? Lo describe como si fuese parte de lo que esta misma unidad, este mismo origen, le dejó como a cargo. Sé que la única forma de poder cambiarlo en el fondo sería que todos nosotros actuáramos solamente como uno, modificando todo el holograma, Sí, pero me dice que eso es imposible, llevan siglos, llevan muchos retornos generando división, generando fragmentación, no solamente como grupo, como sociedad, sino que dentro de las mismas personas se ha llevado a un nivel tan alto que las mismas fragmentaciones se llevan dentro del alma, dentro del campo energético, ujú. que para poder reparar eso necesitaríamos la misma cantidad de años que él necesitó para poder desfragmentarla. Bueno, no podemos discutir de que es una cárcel holográfica muy bien hecha, que obviamente hace más complejo y difícil de que el humano pueda despertar o darse cuenta cómo es la realidad. Sin embargo, hay humanos que sí lo están haciendo y la unificación, lo más importante es reconocer que somos parte de la fuente y no de Enki. Si lo vemos desde una fisicalidad, claro, Sí, Enki, bien, exactamente. pero Él lo desde que el... hizo en el fondo fue el avatar, el disfraz que nosotros ocupamos como entidades, Sí, pues, como parte de la fuente, como esa fracción que existe de la fuente. Pero él solamente creó el disfraz, no hizo nada más. pero por todo lo acontecido, por el abuso a Ana y otras situaciones que hemos visto, lo único que deja entrever es que, en cierta forma, está, insisto, el tiempo no existe en el astral, pero se nota que está en apuros, tratando de resolver, improvisando algún tipo de solución a este rebaño que se está saliendo de la granja. Dame con, deja a Enki y me dice cómo se ve el humano luz de Ana. Si la Mir se coloca delante de nosotros, ¿Ya? Agradecemos a la misma. si él es como si hicieran como una especie de confrontación sin confrontarse, Sí. es como si la energía de la Mir se expandiera y la de Enki igual y empezaran como a chocar. Diana y Palmor comienzan a proteger todo, tanto a las bestias que están ahí como a la cápsula que tiene Ana completamente. Encapsulan todo y lo engruesan, es como si se solidificara todo. Ujú. Em, la mira hace como una especie de destierro, como si lo quitara del plano astral. Bien. Si ahora me dice que estamos listos, procedemos con la eliminación de las entidades si Ana lo permite. Se Ana. baja toda la cúpula. Ana, eliminamos a todas las bestias entidades que te venían sometiendo. Sí, sí, por favor, ya. Adelante, Yanni. Vamos.
Se Sí, eliminan todas de toda la, línea de mi- tiempo. sí, la Mir Sí. comienza como a encenderse. Es como si creciera fuego alrededor de él, como un fuego transparente. Ujú, Eh, Se hace como una especie de llama que empieza a expandirse hacia los lados. Del mismo fuego se empieza como a integrar dentro de Diana y de Palmor, se empieza a expandir, hacen como una concentración entre los tres, generan como esta esfera gigante de fuego que empieza a pasar directamente a través de cada una de las entidades, de todos los grises pequeños, de todos los grises altos, de de los reptiles, y llega directamente a la parte donde está el cútulo y empieza a ingresar dentro, se va expandiendo hacia los lados, ahí se quema completamente, y ahí está desintegrado. Dentro de él se ve que está el humano luz de Ana. Lo están frecuenciando para poder hacer la integración. ujú. Me dice que Bien. su nombre es Melcar, Melkar. ¿Y de qué dimensión es Melkar? de la 72. ¿Cuál es su particularidad energética? El código de almacenamiento que tiene dentro de él, que ha ido encapsulando a través de su cuerpo físico. El código se refiere a como una especie de información. Ujú. Ok, ¿y hace cuántos retornos que venía ya encarnando en el holograma? 2788. Em, ¿Me confirmas cuando esté estable su luz? Y está frecuenciado, Perfecto. fue como Bueno, casi instantáneo. bien. Vamos a hacer cambio. ¿Me das con Melkar? ¿O la Mir va a ser interlocutor? No, me dice que Diana va a ocupar va a ser la intermediaria. Ok. A la cuenta de tres, entonces, se hace esa interlocución. Uno, dos, Ujú. tres. Pregúntale a Melkar si envió alguna señal, alguna forma de comunicación a su aspecto físico para mantenerse protegida. Entendemos de que llevan detrás de ese código. Sí, me dice que sí. Mm. Las situaciones vividas en su vida actual, por ejemplo, hay alguna situación aparentemente de cierto abuso, ya que ocurrió con su hermano. Tenía 4 añitos, Ana. Ya, ¿qué acontece ahí? ¿Por qué se dio esa situación? Que también de cierta forma lo tiene bloqueado. Hay un abuso ¿Ya? directamente. Me Ujú, ujú. lo está mostrando Melcar. Pues solo en aquella ocasión Fue, fue planeado, fue organizado por las entidades que estaban ahí. que querían conseguir. Bloquearla. El shock bloquea primero, desconecta. Los shocks emocionales lo que hacen es desconectar Ujú, la conexión que hay interna ujú. con el porcentaje de luz que habita dentro del cuerpo, con la conexión que está en otra dimensión.
Así es más fácil poder Y no conecte con esa información que lleva. interferir, sí. Internet. El vértigo que siente en con las alturas que hay ahí. ¿Qué sucede? Es un miedo programado, es una programación. Es como el reflejo a la no elevación de ella misma. Se materializa como en vértigo de altura. ¿Intentaron replicar esta situación de abuso con su hijo? ¿O está Sí, en los planes? ¿Sí? está dentro de los planes porque lo afecta tanto a él como a ella también. Me dice Melcar que al ir liberando toda esta emoción, Ujú. al irla como transmutando y transformando, Ok. van a perder las entidades control de su hijo y van a poder expandirlo en luz, en reconexión con él mismo. Hay como un rechazo de él hacia él mismo, a su propio cuerpo, que tiene que ver también con la energía que emite Ana. ¿Qué porcentaje de luz tiene su hijo? 2.5, Y igual Ana, que ella, igual que ella, ambos con 2.5. sí, y están en expansión. Es como si se hubiesen estado estancados y ahora se están expandiendo ambos. Él responde directamente a la frecuencia de Ana. Ujú. Esa misma capacidad de luz o porcentaje de luz es el que permite de que en personas pueda observar si son hologramas o son reptiles directamente. Sí, Puede ver el éter incluso. sí, del flujo energético que está alrededor de nosotros. Me dice Melcar que no debes temer a verlo, que debes enfrentarlo para que puedas entender lo que realmente eres. Si lo llenas de miedo, de inseguridad, se va a reflejar esa negatividad dentro de tu campo energético. Mm. Es como Bien. ir reconociéndolo como con curiosidad de niño, Ujú. no con la curiosidad de un humano adulto que siente miedo ante el cambio hacia lo nuevo. Bien. De sombras negras con ojos rojos salir del cuerpo de las personas. Eso es parte de su capacidad. Es parte del proceso que hacen las entidades cuando entran en posesión de cada uno de nosotros. Ujú. Siguen siendo entidades. De esferas negras, marrones, azules, rojas, naranjas, blancas. Lo puede flotar en lugares a donde va, ya sea en el hogar, en la naturaleza, en los artefactos, en las personas y animales. Si el orbe dice que es tecnología directamente de las entidades, entonces si ella lo puede ver, va a poder ver Sí. su misma tecnología. Y se ve el cielo repleto de orbes blancos, como si el aire fuese hecho de destellos infinitos que nadan en el aire. A veces el hombre de traje con sombrero negro sin rostro que le espía escondido detrás de los árboles. Hay duendes, elfos. Puede sentir la energía que hay entre un barrio y otro. Eh, Puede ver y sentir cada zona, como que está dentro de una cúpula y depende de la zona donde se encuentra la energía de esa cúpula, es donde si esa zona es más densa. O sea, puede diferenciarla. Sí, es parte
de su energía, es parte de lo que ella es, de poder reconocerlo, de poder ampliarlo también. Por eso Melmark me dice que no debe tener miedo, que no debe, inclusive esos lugares que entra que son más densos, ella tiene que incrementar su luz, Mm, expandirla a través de la visualización, sentir cómo su campo energético se va incrementando hacia los lados y pulsa, y esa misma pulsación hace que la densidad del lugar pueda ir cambiando. No es su obligación, me dice. No es su obligación tener que cambiarla, sino que simplemente ser, estar, existir, darse cuenta de aquello, darse cuenta de la verdad de lo que realmente somos. mm. Ana, ¿quieres preguntarle algo a tu mano luz? Primero decirle hola, ¿cómo estás? Te estuve hablando todo este tiempo, comunicándome con vos, también pidiéndote que me orientes en cosas que me llenaban de miedo, justamente. Y sé que me estuviste respondiendo porque lo pude sentir. No sé si hice caso de la forma correcta, pero en base a lo que fui sintiendo, fui tomando esa información que fue llegando. Entonces, mi pregunta, Melcar, es, considerando todas estas capacidades que van surgiendo día a día, no, no es fácil ver tantas cosas, ver una realidad que no es la misma a la que todos estamos acostumbrados. Para mí a veces no es fácil controlarlo o no contar estas cosas que veo. Bueno, saber si realmente, más allá de ver cuál es mi habilidad o mi misión de vida con respecto a todo esto que puedo ver y sentir, y preguntarte si mi hermana también tiene las mismas habilidades, porque es con ella, con la única que dentro de todo hablamos de estos temas y que me escuche y me sabe entender. Sí, me dice que él siempre te ha estado ahí, que tienes que pensar no en él como algo que está fuera, sino que está dentro, pensar que eres tú misma. Tú misma te Ujú, estás dando este coraje, esta fuerza, esta eh, soberanía sobre tu propia energía para que la puedas controlar, para que la puedas expandir. Él escucha cada latido porque siempre está contigo dentro, fuera, alrededor, en conexión constantemente. A pesar de toda la interferencia, él siempre estuvo escuchando, siempre estuvo atento a todo, trató de brindar toda la energía que podía para que tú pudieras seguir avanzando, pudieras seguir conectando contigo misma, pudieras seguir enfrentando este miedo que es irracional porque es lo que realmente somos, es de donde ujú. realmente vinimos. Sí, tu hermana tiene misión directamente me lo describe como una especie de energías similares, por eso se pueden entender, Ujú. que no te debes sentir sola, porque siempre estás acompañada. No todas las personas están preparadas para escuchar esto, para experimentarlo, y muchas de ellas, los que lo han experimentado, están muy arraigadas en el miedo colectivo que se ha insertado sobre como estas situaciones. Pero debemos confiar en nosotros mismos, debemos empoderar esa energía, encontrar ese equilibrio. Bien. muy bien. Ok, ¿algo más que quiera decirle Melcar a Ana? Solo que él siempre va a estar ahí, siempre va a estar dentro de sí misma, que escuche a esa persona que existe dentro de ella,
a esa conexión, a esa vibración que existe dentro de ella, que ahora ya está reconectado y restablecido y que no se deje amedrentar por ninguna entidad, por ninguna persona. La conexión y su verdad es solamente de ella, solamente de ella. Perfecto. Te voy a hacer una pregunta que es lo mismo que pensé hace un ratito y Ujú. me la dijo mi hermana, pero es cierto. Eh, a ver, molestarnos van a molestar siempre las bestias, por más que uno esté conectado y consciente de toda esta verdad, porque ellos molestan, yo lo veo así. Con respecto a Enki, primero quiero saber por qué no se lo desintegró, o sea, directamente lo sacaron de donde estaba, y, y si puede volver a molestar, sí, si me puede volver sí, a molestar, a intervenir, Sí, a buscar la manera. sí, sí, me dice Melcar que sí lo entiende, entiende ese miedo que se pueda generar en ti por la invasión y con la violencia que lo hacen, contigo sobre todo al ser como más sensible. Me dice que al iluminar nosotros nuestro ser, lo que hace es que ellos pierdan Ujú. control, pierdan en parte poder, traten de hacerlo siempre desde afuera. Y uno desde afuera siempre va a ser más fácil detectar el ataque. Bien. Por eso siempre hay que estar consciente, consciente de uno mismo, el Ujú. día a día, observarse, inclusive hasta hablarse a sí misma, a esa energía que vive dentro de nosotros, porque no siempre tiene autonomía dentro del cuerpo. Ujú. Hay otros cuerpos que tienen autonomía y por eso hay que silenciarlos a veces. Hay que concentrarnos en la vibración que nuestro cuerpo provoca y extender esa misma vibración, esa misma luz hacia los Ujú. lugares más oscuros para que se puedan iluminar. Y ahí es cuando ellos dejan de tener ese poder sobre nosotros. Me dice también que Enki lamentablemente es parte de un sistema colectivo mucho más grande, que está diseñado y alimentado por otra entidad y otra misión. Él está encargado de otro como objetivo en el fondo. Bueno, Y al no poder tampoco tener un humano que tenga a Enki en sí, es difícil poder eliminarlo en sí, porque es una frecuencia. ujú. Muy bien. Ya ni vamos con su mano luz a casa de Ana, activa protocolo, elimina, quema, sella todo lo que no esté en frecuencia de luz y amor. Recuerda que vive en un terreno también donde su hermano está en el mismo terreno, pero en una casa anterior en ese domicilio. ¿Sí? Sí, su mano luz me dice que va a extender igualmente toda la luz dentro del espacio y más allá para que no puedan como haber intrusiones durante este periodo y así la integración se haga más fluida. El mismo bajo un pilar del cual extiende hacia los lados. La Miridiana y Palmor comienzan a ingresar al domicilio para poder verificar extensiones que hayan de maquinaria, tanto tecnológicas como portales. Ujú. Cierran absolutamente todos los portales. Habían 5 portales en su casa, maquinaria de vigilancia, tanto como de extracción también. A medida que él mismo, su mano luz, va extendiendo esta luz hacia abajo, como hacia el suelo, se empieza a desintegrar mientras Diana Palmor y Lamir comienzan a sellar. Es como si sellaran toda la malla completamente. Sube toda esta energía hacia arriba completamente,
se empieza a ingresar por en el vórtice se centra en el pilar se comienza a expandir y se comienza a incrementar el tamaño del toroide alrededor. También al mismo tiempo la Mi resguarda a cada uno de sus gatitos en una cápsula de luz para que se puedan estabilizar. Han estado dando batalla constante ahí, Ujú, han tratado de mantener la armonía también en el plano onírico y energético también. ya, Trae también a su hijo y a y a su pareja. Ambos los encapsula y los deja cerca. No permite que todavía se integren porque la integración se va a hacer una vez que ellos puedan como estabilizar la energía dentro de cada cuerpo. Colocan estas cápsulas en donde hay como unos aros que comienzan a subir e empiezan a ingresar por la zona de la coronilla hacia el centro, como estabilizando la energía y así evitar que las entidades de su pareja sobre todo se puedan asomar, se puedan generar conflicto. Entonces eso va a hacer que se alejen, se retraigan un poco. Y de su hijo está esta misma cúpula, pero es como si ingresara por los pies hacia arriba, abriendo todo el flujo energético, Patrick, del ya, hacia arriba, hacia los lados, no hacia abajo. Es como si estuviese reorganizando la energía dentro del mismo. Si ahí bien, me dice la Mir que ahí van a quedar frecuenciándose. gracias. Verifica con Melcar si la integración la hace de forma directa o va a ser paulatina. Me dice que paulatina. Me dice que paulatina, pero que se va a mantener siempre dentro de su campo energético porque es el que todavía, a pesar de que está reconstruido, hay como una memoria de fisura al lado derecho, que es la que él va a tratar de mantener siempre sellada para que la integración se haga paulatinamente dentro de su cuerpo. Ok. Verifica que no Ujú. quede ningún engrama. Sí, él mismo está, su Manolú es el que está revisando las programaciones, me dice que él va a desactivarlas completamente. Él se va a encargar de todo ello, de ir liberando cada memoria que exista. Perfecto. Muy bien. Agradecemos entonces la gestión de su mano luz aquí en adelante. Muchas gracias.